¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. Aquí ya terminando de grabar los TikToks del día. ¿Tú qué tal el tráfico de allá de Querétaro? No jodas, no sé en qué momento hubo tráfico, no sé en qué momento pasó. Y la última vez que me enteré no había tráfico. Pues claro, si metes todos los coches de una ciudad sobre de una avenida, va a haber tráfico eventualmente. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero pues bueno, ya que le hacemos, ¿verdad? Claro. ¿Tú qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Afortunadamente todo chido. Digo, últimamente algunos proyectos han estado cuajando bastante chingón. Y pues nada, aquí le seguimos dando. Se me trabaste un poquito, ¿todo bien? Ah, ok, bien. Sí, todo bien, todo bien. Es que conecté el celular a la computadora y ya sabes que empieza a hacer sus desbarajustes, pero todo chido. Ah, ¿Qué onda? A bien, ver, pues ¿ya bien. cuántos somos? De este lado somos 100. Digo, apenas estamos empezando. De ese lado, ¿cuántos somos? 98, 100, 102, Va, va que va. Ok, 100. pues bueno, antes que nada, pues vamos a platicarles un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy para que tampoco se sorprendan. Y de hecho, justamente traje a Román para platicar sobre bastantes cosas que tenemos pendientes de ahí. Punto número uno, vamos a hablar ¿qué? Sobre narcisistas, ¿no? Punto número Sí, dos, favorito de todos. sí, claro, me queda clarísimo, por eso estás acá. Punto número dos, vamos a hablar de un video que tú hiciste sobre lo de las mentiras que edifican. Y punto número tres, pues lo que vaya saliendo, ¿no? Tenemos ahí varios temas pendientes, que si machista esto, que si misógino el otro, entonces van a ir colándose las cosas. Entonces, pues antes que nada, obviamente todo con respeto, nada es personal. Obviamente también el chat, pues nadie vaya a querer insultar a nadie, porque ya sé cómo es luego la raza. Entonces, pues antes que nada, Román y yo nos llevamos chido, entonces para que no empiecen ahí tirando cizaña ni mierdilla, ¿ok? Entonces, pues va, Y antes que justo. nada, que por fin ¿Mm? colaboramos porque ya nos habíamos puesto de acuerdo desde hace un rato y yo me enfermé del oído y fue todo un desmadre. Entonces, por fin coincidimos. Me da mucho gusto. Gracias por el honor de permitirme colaborar contigo, Alex. No, claro que no, el gusto es mutuo. Pero justo, o sea, y ya entrando como en tema chido. La cuestión de los narcisistas. Mira, yo creo que actualmente hay una confusión enorme entre varios términos. Sí, Narcisista, ególatra, egocéntrico, egoísta, sociópata y psicópata. ¿No? O sea, creo sí. que la gente como que utiliza ese desmadre de manera intercambiable cuando no lo es. O sea, ¿cuál dirías tú que es la diferencia que existe entre estos términos? Sí, efectivamente, la gente al no saber, y digo, de cierta manera no es su culpa porque son términos muy específicos, pero son cosas con las que lidian a diario. Entonces, de alguna manera tienen que encontrar la terminología, aunque sea de manera coloquial y la deformen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre todos ellos? Me preguntas. Bueno, a mí me gusta muchísimo explicarlo de la siguiente manera. Ahí te va. Empecemos por el egocentrismo. ¿Vale? Porque muchos dicen, es que ese ególatra, ese egocentrismo y lo manejan de la misma manera, lo cual, pues no es cierto. El egocentrismo, pues muy sencillo, se gesta en la infancia. Es algo, los niños son muy egocéntricos, el clásico de mamá, mamá, mírame, no, mírame, mírame, y se tiran épicamente a la alberca de pelotas del McDonald's. Lo cual se va quitando con la edad, entre comillas, porque hay adultos muy egocéntricos que son muy infantiles al mismo tiempo, es porque se quedan en esa parte, ¿no? Pero el egocéntrico es yo. ¿Te ha pasado que platicas con una persona, platican de lo que sea y siempre saca una comparación que lo aúna a su propia persona? Sí, claro, que todo gira en torno a ellos, ¿no? Y todos están hablando de tráfico, dicen, no, sí, yo una vez estuve en el tráfico, no, no, están hablando de caballos, no, sí, mi papá tiene unos caballos y me llevó una, es horrible porque dan hueva. O igual, un problema, dice, no, es que a mí me cortó mi novia, no sé qué. Sí, a mí también me cortó mi novio una vez, no, chingada madre. Bueno, esos son los egocéntricos. El ególatra, aquí es donde ya se pone interesante. Por ejemplo, yo soy ególatra, Ok. este, clínico, así diagnosticadito, ¿no? Y me encanta. Pero debo aclarar una cosa. Digamos que como conforme lo voy explicando, voy a ir por niveles. Cada nivel superior tiene rasgos del nivel anterior. No todos, pero tiene rasgos, ¿ok? Ok. El ególatra es una persona que ve su propia autoimagen de una manera superior, son bellos, son hermosos, son perfectos, pero
tienen una diferencia a comparación del narcisista, que vendría siendo ya el siguiente. Ellos se centran en ellos, son muy vanidosos, les gusta llamar la atención. Personas muy ególatras suelen tener trastorno histriónico de la personalidad o rasgos del mismo, este trastorno del cual yo también tengo, ¿no? Entonces pues, me puse a averiguar mucho esto, por eso puedo hablar también de estos temas, este, siendo, teniendo las cosas, pues te pones a averiguar para controlar las cosas, ¿no? Pero el ególatra es una persona que le gusta llamar la atención. Es muy vanidoso, le gusta arreglarse, ve su propia autoimagen y autoconcepto de una manera muy positiva. Entonces, es padre de cierta manera si tu egolatría la sabes manejar desde un ego positivo, Ok. que es Claro que incluso hay quienes dicen que todos los que hacemos contenido tenemos algo de ególatras desde el mero hecho de asumir que nuestra opinión es lo suficientemente importante para grabarla y compartirla, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezamos con ese asunto, ¿no? exactamente, pero es algo bueno, si te das cuenta, porque si eres una persona que se ha dado el tiempo de estudiar, si se ha dado el tiempo de hacer discernimiento, si se ha dado el tiempo de hacer autodesarrollo personal, y tienes un juicio crítico, un pensamiento crítico y un sentido común más desarrollado que el del resto de la población, pues es bueno que tengas ese ego, ¿no? Porque entonces puedes compartir parte de tu desarrollo y conocimiento con el resto del público. Hay personas que saben muchísimo y tienen mucho que compartir, pero por un ego bajo y tal vez con un poquito más de egolatría en su ser, podrían decir, pues me quiero grabar, ¿no? Y esto y lo otro, y no les causa conflicto este tema de la cámara. ¿Me explico? Entonces, todo bien medido es bueno. Claro, Bueno, porque también está el lado contrario de gente que sobreestima su capacidad crítica y entonces agarra la cámara y empieza a decir una sarta de cosas que, bueno, gracias por el bigote ya lo traigo, pero por el sombrero que está extra. esto, Entonces, sí, también pasa al revés, ¿no? sí, claro, no, por supuesto, una persona muy ególatra que sea muy tonta, diciéndole de una manera amable, pues va a estar diciendo cuanta tarugada, no va a aceptar consejos, no va a aceptar que está mal, no va a aceptar que puede mejorar. Entonces, eso ya sería una egolatría negativa. ¿Estamos de acuerdo? Todo es bueno en su momento, pero bueno, de ahí nos vamos. ¿Qué, Román? ¿Qué? Ay, vi mi nombre y se actualizó. Bueno, ya ni modo. Perdón. Luego, después de la egolatría viene ya lo que denominaríamos el narcisismo. ¿Ok? Ok, Ahora, el narcisismo se divide en algo que personalmente digo que son tres niveles. Uno son rasgos narcisistas que todos tenemos. Tú tienes, yo tengo, los que nos están viendo. Si salimos a la calle y nos encontramos una persona, él también tiene rasgos narcisistas. Es parte del paquete del comportamiento humano. No tiene nada de malo. ¿y cuáles son como los rasgos narcisistas? O sea, digo, no voy a esperar toda la lista completa, pero pues más o menos como para irnos guiando. Un rasgo narcisista, por ejemplo, es creerte perfecto, creer que no tienes, ¿cómo se llama? Defectos, que todo lo haces bien, que nunca estás mal, que siempre estás en lo correcto. Por ejemplo, hay gente que es muy narcisista en el trabajo. Ok. Llegas, dice, oiga, hizo mal esto. No, 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 esto yo no lo hice. No, yo no puedo hacer las cosas mal. Mira, aquí lo que pasó es que lo más seguro, el pendejo de recursos humanos la cagó. Sí, mira, aquí está el error, ¿no? No, no fui yo. Mira, pero ve y dile que lo corrija de esta manera. Pero en otras áreas de su vida puede ser inseguro o puede aceptar consejos o palabras de terceros, pero en el trabajo es muy narcisista. Entonces son rasgos. El narcisismo, dicho de cierta manera, es una inseguridad que proyecta seguridad. Ok. Me explico, o sea, por ejemplo, un rasgo narcisista es la manipulación. Ellos te manipulan a base de mentiras, de gaslighting, tergiversando la realidad, etcétera, etcétera. Hay diferentes niveles, justamente para ellos siempre estar bien. Ese es el principal rasgo del narcisista, que no puede estar mal. Ok, pero o sea, justo por ejemplo ahí,
más que la manipulación entraría el tema como de la megalomanía, ¿no? O sea, Sí, sí, y de los la narcisistas, mitomanía también, o sea, son, digo, dentro del narcisismo, para los que no saben qué es mitomanía, para los que estudiaron en el CONALEP, es una tendencia patológica a mentir, o sea, es gente que literalmente miente por convivir, pero es porque trata de generar esta percepción de la realidad, vamos a decirlo así, extraordinaria, derivado de que dentro de ellos saben que su vida no es relevante. ¿No? Y sí. entonces sienten la necesidad de mentir y decir cosas para hacer creer que su vida es esa vida extraordinaria que creen que tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, todos tienen a su compa la Lucín, que llega y dice como de, no, güey, es que una vez estábamos juntos y cayó Belinda y luego también cayó Marta y Gareda, güey, y nos las llevamos y luego Nodal se enojó y nos mandó a la verga y no sé qué chingados. Entonces, se avienta su alucín de 2 horas, güey. ¿Por qué? Porque de nuevo trata precisamente de proyectar esta imagen, pues sí, de grandeza, que está tratando precisamente de ocultar una serie de defectos internos que incluso a veces la persona ni siquiera puede ver a nivel consciente, ¿no? Sino que se encuentran implantados a nivel inconsciente después de una serie de traumas de infancia. Sí, no, y se llegan a creer su propia mentira y tergiversan la realidad a su alrededor para ellos mismos creérselas. Por eso, cuando les descubren la mentira y los confrontan, se ponen muy agresivos porque estás fragmentando la realidad que ellos mismos crearon. Pero sí, el narcisista puede llegar a ser muy mitómano. Debido a su baja autoestima, tiende a herir, a sobajar, a subyugar emocionalmente a los demás. Suelen tirar muchísimo contra la yugular. O sea, es que tú por tu culpa y tú hiciste y tú lo otro y tú, y entonces te imprimen culpa. Hay personas que se defienden así, pero es diferente defenderte de X o Y manera o comportarte de X o Y manera sobre ciertas circunstancias en específico. Ok. ¿Ok? Entonces, eso ya sería un rasgo. Por ejemplo, te digo, lo del trabajo, hay gente muy narcisista en el trabajo, entonces eso es una circunstancia en específico. Bueno, todos tenemos rasgos narcisistas. Luego vienen el nivel 2, como lo llamo yo, que sería rasgos narcisistas desarrollados. En el nivel 1 es como tener 1, 2, 3 rasgos narcisistas por ahí, bla, 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 ¿no? En el nivel 2, digamos que tienes 6, 7, 8 rasgos narcisistas y aparte muy desarrollados. Digamos que el rasgo narcisista es como una semillita. Ok. Esta la siembras, le pones tierra, agua, sol, pum, y se va a desarrollar y crecer muy cabrón. Entonces, las personas que tienen muchísimo, pero muchísimos rasgos narcisistas muy desarrollados, tienden a ser confundidos con personas que tienen el trastorno. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el que tiene el rasgo narcisista puede llegar, dependiendo de la circunstancia de su desarrollo y educación, a discernir y decir, bueno, chance estoy mal, y pueden llegar a ir a terapia y cambiar. Yo tengo un paciente que justamente tenía una sarta de rasgos narcisistas, pero yo decía, es que este es un panal de rasgos, pero llegó a decirme, es que creo que estoy mal porque las cosas no van bien. Y yo mismo me creo los problemas y subyugo a mis familiares y a mis amigos y a mis demás para yo sentirme bien y luego me siento mal, pero poquito. Yo, claro, ok, bueno, ahí hay un punto de esperanza, ¿no? Pero le tomó años, Claro. años. Y O sea, ahí justo, y ya digo, un poquito más enfocándonos, esta cuestión del desarrollo de los rasgos narcisistas, o sea, por ejemplo, yo tengo una teoría del desarrollo de los rasgos narcisistas. a ver, Yo considero que hay gente que precisamente a través de no desarrollar una autoestima sana, que es donde yo hago la diferencia entre autoestima y ego, y a desarrollarse a partir del ego, lo que hace es que empieza a generar una coraza defensiva alrededor del ego, porque el ego es la cosa más frágil que tiene el ser humano. O sea, sí, si sí, conocen a una persona que es sumamente ególatra, se darán cuenta de lo sencillo que es picar a esa gente. Simplemente tienes que hacerle así y revientan y explotan de una forma bien bonita. Pero justo ahí es en donde empiezan a caer y desarrollar como esta coraza externa que los lleva precisamente a desarrollar estos rasgos narcisistas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, muchos de los rasgos del narcisismo
narcisismo precisamente son rasgos de defensa propia, es decir, es ponerte a la defensiva en muchos ámbitos diferentes a través de una falsa sensación de control. Es decir, el hecho de tratar de manipular gente, el hecho de tratar de controlar tu realidad a través de mentiras, el hecho de tratar de controlar la imagen que proyectas hacia afuera lo más que puedas y entonces empiezas a desarrollar toda una serie de comportamientos que pueden llegar incluso dentro del perfeccionamiento y el perfeccionismo, pues no es otra cosa más que mecanismos de defensa que vas poniendo para tratar de cubrir ese ego fácil, ¿no? Ese ego frágil. Entonces, justo una de las cosas que yo considero que antes de llegar precisamente ya al trastorno bien diagnosticado, porque yo también considero que ya en las personas que tienen trastorno diagnosticado hay un componente biológico un poquito más difícil de resolver, precisamente antes de eso todavía hay bastante posibilidad de que las personas puedan deconstruir ese ego, deconstruir esos mecanismos y construirse a base de una autoestima sana. Claro, sí. Mira, muy teóricamente hablando, todo trastorno a nivel clínico es tratable, todo, teóricamente hablando. Pero en lo personal, considero los TAP, los trastornos antisociales de personalidad, como trastornos autoinmunes, porque el mismo comportamiento que genera el trastorno te evita el poder recibir el tratamiento, porque todos dicen, es que mándelos a terapia. Nadie que mandes a terapia le va a surtir la terapia. Nadie. Tienen Sí, que no, llegar a... claro, o sea, es como cuando quieres anexar a alguien, o sea, si la persona no quiere ser ayudada, no le va a funcionar, ¿no? Pero justo ahí es donde yo meto como la parte biológica, que es donde justo yo explico que hay personas que tienen desbalances neuroquímicos o, por ejemplo, falta de generación de neurotransmisores que les impiden, por ejemplo, desarrollar empatía a un nivel normal, ¿no? Y entonces ahí ya nos metemos en otro tipo de cosas y que también empiezan precisamente a alimentar los trastornos de forma muchísimo más severa y ahí es en donde dices, ok, pues de entrada esta persona necesita rebalancearse neuroquímicamente hablando, o sea, puede pasar 10 años en terapia, pero si no tiene un tratamiento psiquiátrico conjunto, pues no le va a funcionar tampoco, ¿no? Por muchas ganas que le quiera echar. Sí, estoy completamente de acuerdo. Hay puntos donde ya no hay un punto de retorno ni un punto de rehabilitación, pero pues bueno, regresando al tema, si no nos vamos a desviar. Este, bueno, ya tienes rasgos narcisistas muy desarrollados y varios, ¿no? Y entonces ahí es cuando la gente, es narcisista. Bueno, ok. Y luego viene el trastorno. Ya, de hablar del trastorno de personalidad narcisista. ¿Qué es lo que caracteriza a la gente que tiene muchos rasgos muy desarrollados? Digo, ¿qué es lo que diferencia una gente con muchos rasgos a alguien que tiene el trastorno? Muy sencillo. El trastorno es lo que ya hace que tú mismo distorsiones tu realidad a tal grado que la distorsionas, la creas y la modificas, que es como ponerse unos pupilentes, así te los pones, plug, te pones unos audífonos y ves y escuchas lo que más te conviene. Literalmente distorsionan. Ahí es donde agarran el gaslighting, distorsionan, tergiversan la realidad, y se la creen, se la tienen que creer. Y cuando no funciona, cuando se encuentran con una persona bien cimentada, bien desarrollada, y que aparte tiene experiencia con este tipo de personas, y no los logran manipular, se pueden llegar a poner muy agresivos, sueltan y se van, te mientan la madre, y bye, ¿no? ¿Qué es la diferencia con una persona que tiene rasgos? A la persona que tiene rasgos hay posibilidad de entrar en su psique, entrar en su razón y poder hacer cambios. Claro. El narcisista puro no. Él ya entra en una negación total. Y es que hay algo que tú mencionaste entre tus frases a nivel subtexto. Bueno, no subtexto, lo dijiste bastante literal. Y yo lo voy a parafrasear de otra manera. Todos, absolutamente todos, somos el conjunto de vivencias que nos enseñaron a sobrevivir como podamos. Tal cual. Y el narcisismo es un método de defensa, es un sistema de defensa. Tú hablabas de tener una teoría de cómo crees que se genera el narcisismo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eso que dijiste lo apoyo al 100%. Pero yo aparte tengo otra parte, otra teoría
que sin descalificar la primera, o sea, las dos podrían funcionar para crear un narcisista. Y a ver, tú me dices que, ¿cómo la ves, va? A ver, échala. Un niño, un infante, bueno, ya infancia temprana, ¿no? Digo, infancia media, de 6 a 12 años. Este, Padres que le den un exceso de aprobación. Tú eres, o sea, al principio todos dicen, no, pues va a estar padre, tú eres el mejor, tú eres el más chingón, nadie es mejor que tú la rifas en todo, sí, ganaste el segundo lugar, pero tu segundo lugar es mejor que ese primero, porque ese güey está bien pendejo, tú lo hiciste mejor, pero por mamadas, exceso de validación, poner al niño en un pedestal en vez de, bueno, mi amor, no importa, sí, segundo lugar, pues el segundo lugar también es bueno, hay que mejorar, fallaste aquí y acá, pero se puede, eso sería una crianza real, una crianza sana, pero no padres que intentan darle un exceso de autoestima, un exceso de validación a un niño. Entonces el niño crece diciendo, soy la mayor piola del planeta, o muy peluda o bien rasurada, pero soy la mayor reata. Nadie me gana, entonces el niño crece con eso, pero oh, sorpresa, el mundo no te va a apoyar en esa realidad que te crearon tus padres. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pelearse con la realidad y generan el trastorno a través de un método defensivo, una coraza, donde a través de esa coraza su realidad sigue intacta y solamente atrás de esa coraza nada más anda lanzando flechas, granadas, la chingada para destrozar todo lo que tenga enfrente para que esa coraza no sea movida ni lastimada. Entonces, Claro. vendría siendo exactamente lo mismo, pero con un origen diferente. Es lo que me Sí, sí, gusta sí. del comportamiento humano. Diferentes circunstancias pueden dar el mismo resultado y misma circunstancia puede dar diferentes resultados. Es algo muy bonito. Claro, y justo una de las cosas que digo, casi no hablo porque pues no es mi área de especialización, pero precisamente tiene que ver con el impacto de la infancia en el desarrollo del adulto. O sea, muchas de las cosas, y eso no solamente se trata desde psicología clínica, sino también se trata desde psicoanálisis y otras ramas, tiene que ver con cómo los primeros mecanismos que empezamos a generar con respecto de nuestra forma de pensar, pues terminan siendo derivaciones de vivencias que vivimos de muy jóvenes, valga la redundancia, de niños, de infantes, porque a final de cuentas es en ese momento de mayor plasticidad de nuestro cerebro, en donde nosotros generamos las estructuras mentales que empiezan a condicionar todo nuestro pensamiento a futuro, ¿no? Una de las cosas que ustedes deben de saber, todos los que están viendo este desmadre, es que los adultos tenemos una pésima forma de aprender cosas. ¿Por qué? Porque el cerebro está programado para ser huevón. Y entonces lo que hace nuestro cerebro es que genera una estructura mental la primera vez. Lo hayas aprendido bien o lo hayas aprendido mal, te genera la primera vez. La segunda dice, es mucha pinche chamba hacer una estructura mental, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a regresar a la que ya tengo realizada. Por eso, por Exacto. ejemplo, ya se ha estudiado cómo los adultos y los niños aprenden idiomas y por eso es tan diferente la forma en la que aprenden idiomas, porque el niño sí puede generar toda una estructura mental en un segundo idioma, pero el adulto no. El adulto tiene que traducir la estructura mental de su idioma natal al idioma secundario porque, de nuevo, se tiene que remitir precisamente a lo anterior, que justo tiene que ver con lo que tú mencionas, o sea, cómo desde la infancia las condiciones y la forma en la que el niño introyecta esas condiciones empiezan a condicionarle precisamente cómo se va desarrollando hacia un adulto y cómo va generando esos trastornos hacia adulto, ¿no? Que justo también tiene que ver con el otro tema que creo que es el que más me interesa platicar contigo, que tiene que ver con esta parte del narcisista sintético, ¿no? O sea, esta cuestión como El de video que personas que proactivamente, porque digo, no lo entiendo la realidad y lo estaba platicando el miércoles con los chicos, digo, a mí me interesa mucho el concepto porque creo que tiene una aplicación práctica muy interesante si es que se aterriza chido, ¿no? Entonces, justo, ¿cómo está esa onda del narcisista sintético? Ok, muy bien. ¿Viste el video que le hice al Temach, verdad? Sí, sí, a la fuerza, sí. Mira, justamente, y lo mencioné, yo saqué el término narcisista sintético gracias a este brother. ¿Por qué? Chutándome sus videos, porque en un principio su contenido se me hacía, ¿no? Pero ya conforme vi que iba evolucionando, dije, ay, cabrón, no, espérate. Y su contenido lo vi muy, pero muy reflejado en personas que no lo conocían, pero que hacían lo mismo. Que hacían lo mismo, hacía el ghosting, el enclóchala, muchas cosas, ¿no?
¿Qué es un narcisista sintético? Muy sencillo. Y de hecho saqué un tema, pero el año pasado, ya no lo volví a mencionar, pero que era lo nombré, la responsabilidad de la mujer actual sobre el hombre. ¿Ok? Ok. Aquí voy a entrar en ese tema un poquito para poder entrar en el término de narcisista sintético, ¿vale? Entonces va a parecer que divago y me desvío un poquito, pero no. Ahí te va. Yo vi muchas veces que los contenidos de TikTok hablaban de, no, es que ya no sean caballerosos, es que ya no les abran la puerta, es que ignórenlas, no les contesten, sean groseros con ellas, esto y lo otro, ¿no? Y pues desde un punto de vista objetivo, ¿cuántos años tienes, Alex? Yo 15, soy el quinceañero permanente. Ah, excelente, muy bien. Yo también, entonces somos contemporáneos. Este, bueno, el chiste es que todos hemos visto, es que por qué le gusta el cabrón, por qué le gusta el bad boy, por qué le gusta el chaco, por qué le gusta el maro salvatrucha, por qué los hombres em- aparentemente emocionalmente inestables son los que más pegue tienen en cierta etapa de nuestra vida y se dio mucho en la generación millennial. Este, yo orgullosamente millennial, ¿no? Entonces me puse a observar, me puse a ver, me puse a investigar, me puse a hacer análisis sociales, pero bien cabrón. Dije, sí es cierto, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Muy sencillo. La mujer en algún punto de su vida anhelaba y apreciaba al hombre caballeroso, el hombre que llegaba con rosas, el hombre que llegaba oliendo muy bien, arreglado, trajeado, guapo, con reloj en mano, bla, 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 ¿no? La mujer lo quería. Y como era lo que la mujer quería, era lo que el hombre se adaptaba. Ujú. El hombre siempre se ha adaptado a lo que la mujer quiere. Siempre, siempre. El hombre vive para la mujer, es algo que jamás voy a negar. Obviamente tenemos una relación más, menos, dependiendo de nuestros roles, pero el hombre siempre se ha adaptado a lo que la mujer quiere. Entonces, si la mujer quería un hombre formal, bueno, bonito, caballeroso, el hombre lo era. Va pasando el tiempo y de pronto se empieza a poner muy de moda el bad boy. ¿Recuerdas a Johnny Depp en esta, no me Ujú. acuerdo cómo se llama la película, pero donde tiene hasta el flequito, ¿no? Y su Sí, ya. chaqueta, el rollo, Sí, sí, ¿no? sí. Empiezan a ponerse de moda un poquito estos bad boys, patanes, cabrones que dejan plantadas a las mujeres. Y empieza ahí es donde empieza este surgimiento de la mujer se empieza a obsesionar con los hombres que no le hacen caso y va avanzando este comportamiento y va avanzando, va avanzando, va avanzando hasta llegar a la época actual desde hace ya unos 20 o 15 años. ¿Qué es lo que pasa? La mujer empieza a pedir al hombre cabrón, vamos a denominarlo así, al hombre cabrón. Como la mujer lo empieza a pedir, los hombres no nos adaptamos a este cambio rápido, no, fue como de, éramos buenos, bonitos y formales, llegamos a la etapa actual, a la época actual, y es como de, ¿por qué soy bueno, bonito, formal y ya no me pelan? No entiendo. Y el hombre empieza a ver que la mujer ya pide otra cosa, pero no todos pueden ser un hombre cabrón. Porque el hombre cabrón usualmente viene de un hogar inestable, de muchos problemas emocionales, de una educación donde no le enseñaron a tratar de una manera correcta, de un hombre muy posiblemente violentado, abusado emocional y físicamente. Entonces son hombres muy agresivos que solamente buscan cómo defenderse. Y por alguna razón estos hombres empezaron a tener pegue. Pero pues, si eres un hombre con una estructura bien cimentada, positiva, bonita, pues no vas a ser un hombre cabrón por natural, no lo vas a hacer. Entonces el hombre empieza a observar, observar, observar. Pasan los años, pasa la década y media, pasan 2 décadas. Y nace, nacen hombres como el Temach, así, que analizan, observan, teorifican el comportamiento de los nuevos hombres que están pidiendo las mujeres, que son hombres muy narcisistas, y dicen, ok, a la mujer le está gustando el hombre narcisista, el hombre intermitente, el hombre patán, el hombre que la dejen enclochada o enganchada. Ok, si a las mujeres les está gustando este tipo de hombres,
vamos a imitar, a clonar el comportamiento de estos hombres. Que ahí es donde nace el narcisista sintético. Hombres que no son narcisistas, pero copian manualmente el comportamiento de un narcisista. Por eso son sintéticos. Y como de cierta manera terminan teniendo éxito y consiguiendo lo que querían, terminan haciendo orgánico a través de la práctica, como dicen, el hábito hace al monje, terminan haciendo orgánico este tipo de comportamiento, implementándolo ya como una religión y un estilo de vida, creyendo que están haciendo lo correcto. Y ahí nace un narcisista sintético. Porque si el narcisista puro se gesta en la infancia, porque el narcisismo se gesta en la infancia, no puedes ser un adulto y de la nada volverte narcisista, no, pero puedes imitar el comportamiento de uno. Entonces, de ahí viene el término. Ok. Digo, hay varias cosas en las cuales no estoy de acuerdo y vamos a irlas descomponiendo como históricamente. ¿Va? Entonces, justo, hay un libro que se llama Los cautiverios de las mujeres, te lo recomiendo mucho, para los que dicen, no, es que Alex... ¿Eres? Los cautiverios de las mujeres, es de Marcela Lagarde. Para los que dicen, no, es que Alex es un machista. Es un libro de una feminista, culos, también leo eso. Entonces, este libro, ¿qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que sociohistóricamente a la mujer se le ha posicionado dentro de distintos, vamos a decirlo así, estereotipos que se materializan en los cautiverios, ¿no? Entonces tenemos dos estereotipos principales. El primero de ellos tiene que ver con el estereotipo de la madre esposa. ¿Cuál es el estereotipo de la madre esposa? Pues bueno, como su nombre lo dice, es el estereotipo de la mujer que es buena mamá y buena esposa. Y ese es el estereotipo, vamos a decirlo así, socialmente aceptable. Y entonces, ese estereotipo, pues ya de tener ya pues, su ratito, o sea, yo creo que fácil, desde la Iglesia Católica Cristiana, por ahí ya se está tratando de imponer y de posicionar. Y entonces lo que hace eso es precisamente decirles a las mujeres no solamente cómo comportar, sino también qué es lo que supuestamente deberían desear. Porque una madre esposa, ¿qué es lo que necesita o qué es lo que debería querer? Un padre esposo. Y entonces ahí es en donde entra justo esta parte que tú mencionas, en donde decías, bueno, antes el ser caballeroso, el ser respetuoso, el ser atento, ser proveedor y todas estas cosas funcionaban. Porque evidentemente tenías a estas mujeres a quienes se les impulsaba este estereotipo, deseando a estos hombres que se les imponía este otro estereotipo, y entonces entre los dos se generaba la familia nuclear que todos conocemos y adoramos hasta hoy en día, ¿no? ¿Cuál es el problema que hay con esto? El problema, que también lo dice Marcela Lagarde y que yo comparto particularmente, tiene que ver con la otra mitad, que es el otro estereotipo. Porque TikTok no nos deja hablar de manera propia, voy a decir el estereotipo de la suripanta. Este estereotipo se caracteriza... Sí, no, el miércoles me banearon de 10 minutos de hacer live por decir quién sabe qué cosa, güey. Entonces, este estereotipo se caracteriza principalmente por la liberación del deseo sexual femenino, es decir, son mujeres que se apropian de su sexualidad y la ejercen libremente, contrario a la madre esposa, porque la madre esposa solamente tiene derecho a ejercer su sexualidad y su emocionalidad dentro de los límites establecidos del matrimonio y solo para procrear, así, nada más. Y la suripanta, por el contrario, es la mujer que decide liberarse de eso y decir, pues yo pues, también se siente rico acá y también se siente rico vivir mi emocionalidad. Entonces, y la libertad de la mujer, sí, completamente. Exactamente, exacto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la realidad, estos dos, vamos a decirlo así, cautiverios, lo único que hacen es separar dos partes que constituyen a una mujer íntegra, que es la mujer que por un lado sí quiere y puede establecer un vínculo afectivo sano desde el punto de vista de los cánones del matrimonio y monógamo y lo que ustedes quieran, y del otro... Exacto, y del otro la mujer que vive plenamente su emocionalidad y su sexualidad, que justo yo meto la emocionalidad y la sexualidad junto con el estereotipo de la suripanta, porque qué es lo que se dice de las madresposas, ¿no? Como de tú calladita te ves más bonita, tú nada más así como muñeca de porcelana y no digas nada y no sientas nada y atiende y se acabó y esa es tu chamba. Y entonces, precisamente ahí es en donde entran... Bueno, esto ya es otra cosa, no voy a explicarlo. Ahí hay una lista de TikTok para todos los que lo quieran ver, la parte de la jerarquía sociosexual, que es algo que mucho yo manejo, ¿no? Que tiene que ver justo con todos esos términos de alfa, beta y demás. Entonces hay un arquetipo de hombre
que es el arquetipo de hombre que le permite a la mujer vivir su emocionalidad, su sexualidad y la parte de la relación monógama, todo junto, todo conjunto. El problema está en que hay tanto tiempo reprimido la parte emocional y sexual de la mujer que buscan en cierto tipo de hombre liberar esa emocionalidad. Yo siempre lo que les digo es, lo que es divertido de la montaña rusa no es la velocidad, no es que se sienta súper chingón las subidas y las bajadas, es que hay una barra de seguridad que impide que te mueras. Eso es lo que se siente pero chido. te puedes morir. Y aún así te puedes morir. Pero justo, entonces, realmente lo que hace atractivo a esos hombres es la seguridad que le proveen a la mujer para vivir toda esa emocionalidad y sexualidad reprimida durante un chingo de tiempo, ¿no? Y entonces ahí es en donde buscan o donde encuentran más bien en estos arquetipos de bad boys y de chicos malos y de narcisistas ese espacio, porque ellas dicen, este güey le vale verga lo que la sociedad opine de él. O sea, le vale 3 reverendas hectáreas de madre. Luego, entonces, si yo me junto con él, yo voy a poder vivir eso con él y voy a estar protegida por él y voy a poder liberar toda esa parte reprimida en mí socialmente hablando, ¿no? Y eso es lo que genera ese match entre esas mujeres y ese tipo de personas. Ahora, justo en donde entramos, bueno, donde entro y donde entramos varios creadores de contenido, entre ellos el Temach y demás, es en decir, a ver, güey, punto número uno, no hay que separar la parte del ser un buen padre esposo de ser un cabrón emocionante, ¿no? ¿Cuál es el pedo? Que los güeyes están tan preocupados acá que no saben desarrollar este otro lado, ¿no? Y entonces por eso más que nada la idea es, vamos a girar así el pinche volante y vamos a llegar a esta parte intermedia, ¿no? Que también es mucho de lo que dice el Temachi y de lo que digo yo, la parte de la responsabilidad que uno asume cuando decide asumir ese rol, vamos a decirlo así, de alfa dentro de una relación, que es el hecho de decir, ten seguridad, construye tu autoestima, aprende a ser emocionante, aprende a no estar pegado al teléfono, que eso es realmente lo que hay detrás, porque, por ejemplo, y eso es algo que yo también critico muchísimo, los güeyes que dicen, no le contestes porque así le vas a gustar más. Espérate, papi, eso es una pendejada. O sea, si no vas a contestar el teléfono es porque tienes cosas que hacer que te impiden estar en el teléfono todo el chingado día, ¿no? Y entonces justo ahí es en donde entramos Temach y yo y varios otros, ¿no? A precisamente tratar de girar ese volante como la parte intermedia de decir, por un lado está todo este desmadre emocionante, que están los bad boys, no seas eso, aprende algunas cosas de eso, pero no seas ese desvergue. Y por el otro lado, también aprende a desarrollar tus responsabilidades contigo mismo y con las relaciones que estás generando, porque al final de cuentas, el objetivo, si así lo quieren ver a nivel biológico de las relaciones, pues es procrear, ¿no? Y yo sé que muchos van a decir, yo no quiero tener hijos, avísale a tu cerebro, cabrón, tu cerebro no sabe que no quieres tener hijos, güey, tu cerebro aquí atrás en su nivel más primitivo quiere dejar su germen en el mundo, entonces hay que aprender a asumir también responsabilidad sobre eso, ¿no? Cómo nos desenvolvemos en ese ámbito. Entonces ahí es justo en donde entramos a enseñar ambas cosas, ¿no? Por un lado, responsabilidad contigo y con las personas que aprecias, y por el otro, pues también aprende a soltarte un poquito, también aprende a dejar atrás malos vicios y malos hábitos que la sociedad te dijo que tenías que aprender, pero que realmente en la vida real no puede estar más distante de lo que realmente te ayuda a conectar a nivel emocional con las mujeres. Estoy completamente de acuerdo. En esta parte histórica que fuiste escalando, sí. De hecho, yo ahí entraría en una cuestión de porcentual. Por ejemplo, la parte de madre esposa, antes que era un 100% y fue disminuyendo. 99%, 98%, y en un mundo de 7,000 millones de personas, pues un 1% te basta para generar movimiento. Entonces, así es conforme el tiempo va avanzando y las cosas van cambiando y llegamos al punto donde yo digo, la mujer cambió, el gusto, el hombre se adapta, pero aunándolo ya directamente a esta parte de donde congenias con el Temach y demás, el problema no son tanto los creadores de contenido, o sea, sí lo son y no lo son al mismo tiempo. ¿Por qué? El problema, de cierta manera, es un círculo vicioso, el creador de contenido y el espectador. ¿Por qué? Sin decirlo de una manera despectiva, pero la mayoría de la gente está tonta. Es la realidad.
a la mayoría de la gente, y hablo mayoría 98%, hablando de personas que no tienen un sentido, yo creo que el sentido común debería ser resignificado, porque lo que menos hay es sentido común. A las personas no les gustan los grises, les gustan los extremos, blanco o negro, rojo o azul, no les importa. Entonces, cuando llegas con un mensaje de déjale en visto, dile, oye, quiero hablar contigo, y cuando te diga qué pasó, deja que la palomita azul se quede y le ignoras durante 8 horas y la chingada, empezando, enseñan comportamientos, ciertos generadores de contenido, no digo que tú, he visto tu contenido y la verdad es que eres de los más equilibrados, pero otras personas empiezan a dar como estas tácticas de ligue. Que aquí es donde entra el narcisista sintético, porque el narcisista hace daño y estas personas aprenden técnicas de seducción porque ni siquiera saben por qué quieren seducir, solamente saben que quieren mojar su churrito virgen. Es el problema, no entienden la responsabilidad que es aprender seducción, aprender a lidiar con las mujeres, aprender a seducir mujeres, no saben lo que significa a nivel responsabilidad emocional. Entonces aprenden técnicas de ligue que generan enganchamiento emocional, que generan ansiedad, que generan incertidumbre y mocos. ¿Cómo les funciona? Generas un narcisista sintético que está haciéndole mal a otras personas. Eso es a lo que me refiero. Como las personas, y sobre todo los hombres hablando de este asunto, es ellos no captan la parte neutra que tú estás tratando de enseñar también. Yo por eso les digo, a mí no me pidan técnicas de ligue, a mí no me las pidan. Váyanse con el Temach u otros hombres que quieren hacer técnicas de ligue, consigan sus relaciones y cuando les partan el hocico, regresan conmigo para ya poder encontrar el equilibrio dentro de las acciones que estaban haciendo. Justamente, te voy a platicar algo, justamente hoy abrí un paciente que era fiel seguidor del Temach, fiel, cabrón, fiel. El güey hizo su lista y su panfleto de todos los consejos del Temach. Adivina qué pasó. Adivina, sí. ¿Tú qué crees que pasó? Que cogió un chingo, eso me ha de quedar clarísimo. Sí, se consiguió 4 novias. Pero adivina qué pasó al final. Supongo que en algún momento las relaciones no funcionaron y por eso quedó contigo. Sí, dijo, ¿qué estoy haciendo mal? Y de hecho inició con otro terapeuta, pero al final ya no pudo seguir con él y es por eso que cayó conmigo y el terapeuta le dijo lo mismo. Todo lo que te está diciendo este brother, deséchalo, porque no es para tener relaciones buenas, bonitas y sanas. Solamente están enseñando a cómo agarrar a la mujer de primera instancia y cuando la mujer, si es una mujer sana, va a terminar mandando a la fregada este tipo de comportamiento, porque dice, a ver, brother, tu ansiedad y enganchamiento emocional que me generaste al principio me pareció divertido. Pero si es una mujer sana, desarrollada, con educación, con una integración familiar fuerte, terminan mandando a la fregada este tipo de hombres. Y este tipo de hombres quieren conseguir una relación buena, bonita y sana, pero con el tipo de tácticas de seducción que les dan, no logran discernir lo que están haciendo y terminan siendo heridos. Ya, es chistoso que lo mencionas y quizás te va a sorprender un poco lo que voy a decir, pero justo eso es lo que el Temachi dice y justo es algo que yo también digo, o sea, digo, evidentemente todos como creadores de contenido vamos evolucionando y vamos viendo y palpando junto con la comunidad qué pedo, ¿no? Y justo una de las cosas como más recientes, no solamente de mi parte, o sea, de hecho por eso, bueno, desde un inicio yo les dije a los chicos, conmigo no vengan a preguntarme qué contestar porque no se los voy a decir, ¿no? Pero más recientemente, precisamente el hecho de que yo dejé de hablar así tal cual de seducción, o sea, me enfoqué más en otros ámbitos como estoicismo, desarrollo personal, proyecto de vida y todas esas cosas, también es una decisión conjunta que incluso el propio Temach dijo, ¿no? Y es algo que dice muy seguido, o sea, ahí es donde yo también le cargo la responsabilidad a la raza que no quiere escuchar todo el mensaje, porque luego Sí. la gente nada más escucha los primeros 10 segundos y ya después le cambia y ya es como de, no, a la chingada.
Pero justo en los siguientes 10 segundos después de eso es donde viene la parte importante, porque una de las cosas que dice y que comparto y que además yo también promuevo, tiene que ver con algo que él llama modo guerra, que yo le llamo direccionamiento a proyecto de vida, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de, si tú como hombre no generas un proyecto de vida sano por ti mismo, es decir, si tú como hombre no tienes un sentido, y aquí me voy a robar un poco la cuestión de Viktor Frankl, que es la del hombre a busca de sentido. Quienes no han leído ese libro está hermoso, deberían leerlo todos en esta tierra, que es, tú generas un propósito, un proyecto, un objetivo y trabajas activamente por ese propósito, proyecto, que además te va construyendo como hombre y te permite a ti mismo empezar a desarrollar las demás áreas de tu personalidad y de tu autoestima, que es lo que va a impedir y lo que va a aprender a marcar límites, por ejemplo, con las personas que no te aprecian, que no te respetan, que no te quieren. Y aquí ni siquiera estamos hablando de mujeres, ¿ok? Estamos hablando de trabajos, aquí estamos hablando de amigos, aquí estamos hablando de compañeros. Exacto, en cuestiones interpersonales, que es justo en donde entra realmente la parte central, yo creo que del contenido que hacemos, pues la mayoría de nosotros, y aquí sí ya nos incluyo a ti, a mí, a Andrés, a Alejandro Peterson, a Temach, a La Mente Más Brillante, a un chingo de nosotros, ¿no? Un chingo, que es el hecho de decirles a los hombres, papi, relájate un chingo, no estés pensando en mujeres todo el tiempo, güey, respira tantito, relaja aquí abajo también, yo sé que está caliente, yo sé que quieres meter, pero respira un segundo, pregúntate qué pedo contigo, desarróllate tú mismo como persona, desarrolla tu amor propio primero, desarrolla todo lo que eres, lo que quieres y lo que deseas por ti y para ti, y ya después de que hiciste eso, vas a empezar a generar juego, ¿no? Que ahí es en donde justo entra toda esta parte como porque yo siempre he dicho, las herramientas son herramientas, ¿no? No es que una herramienta sea buena o mala, sino es en cómo lo usas y los motivos que hay detrás de la utilización de la herramienta, ¿no? Y entonces ahí es justo en donde yo lo que digo es, y es algo que comparto con Alejandro Peterson, no es el comportamiento en sí mismo el que está mal, sino las razones que te llevan a La razón. comportamiento, ¿no? Y entonces justo lo que yo creo es que hay personas que, ojo, no todas, no todas, o sea, que de nuevo también hay que aprender a dimensionarnos a nosotros mismos, porque, por ejemplo, yo puedo decir, el 10% de la comunidad mía es, o sea, hace las cosas bien, digo, hace las cosas mal. Pues sí, cabrón, el 10% de 400,000 son 40,000, no seas mamón, de todas formas son un chingo, güey, o sea, así te entienda mal el 5% son un putero, güey. Entonces, justo ahí es en donde también es esa parte de enfocarnos en enseñar los razonamientos que hay detrás de los comportamientos. Es decir, no es de deja de contestar, no es de haz esto, di lo otro, contesta aquí o estas palabras mágicas, sino es de tú quién eres como hombre, ¿no? Sí, ¿Tú quién exacto. eres como hombre? Porque de nuevo, y eso es algo que no solamente digo yo, también dice Peterson, también dice Bernaza, también dice Temach, también dice Chacamán, también creo que te lo he escuchado a ti, que es la parte de que las mujeres se sienten atraídas por quién eres tú, no por lo que tú hagas. Sí. Entonces, tú puedes estar 20,000 horas viéndome a mí, viendo a Román, viendo a Peterson, metiéndote a cursos, comprando libros, y yo siempre hago la burla de la escuela de seducción viejita, que es la de Mister y todos esos güeyes, que esos güeyes te Era vendían. muy bueno. Yo me leí el The Game, era muy bueno. Sí, pero ¿estás de acuerdo que te dan así el guioncito, así como de, Sí. ay, tú dices esto y ella dirá esto y tú y esto y la chingada? La Pues, basura prefabricada. pura prefabricada, así tal cual, de pizarrón. Entonces tú puedes tener 1,000 de esas, pero si tú como hombre no creces y no te desarrollas, no te va a funcionar. Nada, ni lo que digo yo, ni lo que diga nadie, nunca jamás, porque si no lo único que va a pasar es justo lo que menciona ahorita Román, que te va a funcionar a lo mejor de manera muy efímera, te va a Sí. funcionar 2, 3 citas, vas a poder llegar a tener relaciones sexuales, sí, pero no vas a poder construir una relación sana. ¿No? Que ese es justo creo que el punto que ahorita estamos tratando de reforzar la mayoría, al menos yo lo estoy haciendo y lo estoy viendo en otros creadores de contenido, o sea, por ejemplo, el Chacamán también, que él sí es como más ligue, juego y todas esas cosas, también lo impulsa ya bastante, que es el de, a ver, papi, vamos a poner en pausa todo esto y vamos a enfocarnos en construirte a ti como hombre, ¿no? En tu desarrollo personal como hombre, para que entonces cuando ya empieces a jugar, uno, juegues con mujeres que son sanas,
porque esa es la otra, o sea, personas Y tóxicas atraen personas tóxicas. Si tú no estás sano, no vas a saber identificar a una persona que no es sana y entonces ahí es en donde entramos en cosas que, por ejemplo, hace poco me peleé con mi tocayo Alejandro Peterson cuando hablábamos de la cuestión de hicieron las un live, pruebas de ¿no? congruencia. Y entonces justo yo le decía, es que no todo lo que te dice una mujer debe ser como prueba de congruencia y no todo lo debes pasar, nada más porque es prueba de congruencia. Hay cosas que pues meramente son faltas de respeto y si tú tienes el suficiente amor propio, pues también debes saber pues, marcar un alto. O sea, no nada más por el solo hecho de decir quiero ser atractivo, vas a dejar que todo te pase. Que esa es otra cosa que ahorita, pues me voy a meter un poquito a eso después, pero yo creo que ya hablé un chingo, entonces vas. No, 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 está bien, está bien, está bien. Me encanta escuchar, se aprende, siempre se aprende. Mira, justamente esta es la parte, y hubo un comentario muy bonito que es real, que decía, exacto, Temach no tiene la culpa de lo que entienda su audiencia, eso es 50-50, porque ahí es donde te decía, está el círculo vicioso, está el creador de contenido, luego está el público malentiende, preguntan cosas pendejas, ahí se van contra el creador de contenido trata de equilibrar esto, se vuelve con el público. Te digo, la gente es tonta, la gente solamente obtiene lo que quiere, pero entonces, ¿dónde queda la responsabilidad? Dímelo tú. ¿Qué es más fácil? Que los creadores de contenido modifiquemos, porque no dudo que yo también esté en algunas partes, no puedo estar bien en todo, o tal vez sí, pero ¿en qué parte debemos cambiar nosotros? Porque a lo mejor ya hemos repetido muchísimo el mismo tema. La desventaja es que más morritos siguen llegando, más gente sigue llegando, gente que no se estudió el canal de creadores de contenido específicamente, repiten las mismas preguntas de gente que las hizo hace 6 meses y repetimos contenido y repetimos y repetimos y repetimos, entonces no hay un avance. ¿Dónde queda el punto donde, como tú dices, es que ven los primeros 10 segundos, absorben lo que les conviene para lo que quieren hacer y no ven el resto, o simple y sencillamente no notan o no pueden subleer el subtexto que va más allá del análisis del discurso para no captar las cosas de una manera literal? Entonces dime, hay quien, tú dime, ¿quién tendrá mayor responsabilidad, el público o el creador de contenido? Pues mira, ahí yo siempre he abogado por la responsabilidad individual, ¿no? O sea, punto número uno, todos somos responsables de nosotros. Para empezar por ahí. Pero justo cuando uno asume el papel de creador de contenido, uno asume una responsabilidad agregada con la comunidad, ¿no? Exacto. Y entonces, por ejemplo, esta cuestión que mencionabas de dónde está el progreso o dónde está el avance. Por ejemplo, yo, cuando tomé la decisión de decirles, chavos, ya no vamos a hablar de seducción, ese tema quedó atrás, ¿no? Y por ejemplo, llegaba gente nueva a preguntarme, Alex, ¿qué pedo con esto? Ahí está la playlist de no sé qué, ahí lo puedes checar. Oye, ¿qué pedo con esto otro? Aquí está la otra playlist, aquí la puedes checar, ¿no? Entonces, para empezar por eso. Entonces, cuando uno genera una comunidad o uno se asume precisamente dentro de estas comunidades, pues precisamente asume esta responsabilidad para con la gente que lo sigue, que es un poco la cuestión del alfa, o sea, el ser un hombre alfa, yo sé que no a muchos les gusta el concepto, está bien, no pasa nada. El ser un hombre alfa implica asumir esa responsabilidad con las personas que confían en ti y que te atribuyen ese rol de liderazgo. Y entonces, por un lado está la responsabilidad que tienen las personas que te dan a ti ese rol de liderazgo, porque si yo decido seguir a un pendejo es mi decisión, y por el otro lado también está el rol en la responsabilidad que asume el líder, de decir, pues si un chingo de gente me está dando confianza, mi chamba, pues es procurar el bienestar de mi tribu, de mi gente, de demás, ¿no? Entonces, justo, ese es por mi parte personal. Hay otros creadores de contenido que también he identificado que han ido avanzando y evolucionando. Por ejemplo, pues, el propio Peterson. Peterson, por ejemplo, pues también empezó un poco más hablando de seducción y como que ya se metió muchísimo más de lleno al ámbito de la meditación y lo espiritual y demás y no sé qué. Temach creo que es el más fácil de identificar porque a menos de que me desmientan, creo que ya van en el bloque 7, una madre así, ¿A que poco? es... Ajá, o sea, es que justo él empezó como a dividir el contenido en bloques como para darle ese seguimiento a distintos temas. Y entonces, justo bloque uno era creo que seducción. Y entonces ahorita ya van en el bloque no sé qué chingados, en donde ya están hablando de cosas total y completamente distintas, ¿no? Entonces Ya. es también esa parte de ir nosotros como encaminando todo ese pedo
Por ejemplo, incluso hasta las de alto valor ya están cambiando y No, ese es evolucionando otro cosas. tema, güey. ¿Cómo Y odio ese pinche término, güey? Neta, ahorita le entramos a ese desmadre del alto valor, no hay pedo. Pero justo, como que todos asumimos en algún momento esa responsabilidad y lo fuimos avanzando. Y las personas que no lo hicieron, porque hay mucha gente que no lo hizo, pues se quedó estancada en lo mismo y siguió repitiendo, 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 repitiendo. Y pues ahora que ya todos los demás como, es como la escuela, cabrón. O sea, ya todos estamos en quinto, sexto de primaria y hay güeyes que siguen repitiendo lo de primero de primaria. Y obviamente las dudas de quinto y de sexto ya no son las mismas, ya cambia, la comunidad evoluciona, las necesidades de las comunidades van cambiando. Seguramente tú también lo has de haber visto, o sea, cuando te empezaron a tosigar con preguntas de narcisistas y tú les dijiste, güey, vamos a parar ese tema un ratito y vamos a hablar de otras ya, cosas también. También, o sea, es esa parte también de nosotros como creadores de contenido que creo que la mayoría de los que al menos han asumido un rol importante lo han estado haciendo y lo han estado haciendo bien. mira, ese es un temita que acabas de tocar. Y es justamente en los creadores de contenido. Por ejemplo, una positividad pseudotóxica y positividad falsa que hay ahorita. Porque, por ejemplo, muchos me tachan, muchos me tiran hate por esto, pero es por lo mismo que me siguen. Y es que yo sí soy muy crudo. A mí sí me gusta decir las cosas como son y es lo siguiente. Muchos creadores de contenido dicen, es que ustedes pueden, ustedes son capaces, ustedes bla, 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 ustedes pueden tragarse el mundo completo si quisieran y la realidad es que no. Muchos dicen, por ejemplo, el Temache lo dice, digo, no consumo tantos contenido, pero sí he visto poquitos videos donde dice, sé el alfa, sé esto, tú puedes ser el alfa y yo, no es cierto. Hay una parte del desarrollo humano, del perfil de personalidad, que no están tomando en cuenta muchos creadores de contenido y solamente generan una mentira pública. No todos pueden ser alfas. Todos pueden ser la mejor versión de sí mismos. Sí, pero no todos pueden ser alfas, no todos pueden ser el líder, no todos pueden ser el más chingón, porque el puesto del número uno es el del número uno. ¿Me Ok, explico? claro, Entonces, de justo. pronto veo un grupo de gente frustrada, muy frustrada, porque dicen, es que hago lo que dice este güey y esto y lo otro, y no logro ser lo que se supone que estas personas dicen que yo puedo llegar a ser. Yo, claro, porque no están teniendo en cuenta todo el resto de personas, que son un chingo, ahí sí estaríamos hablando de niveles porcentuales mayoritarios, de personas que ni siquiera por desarrollo humano, simple y sencillamente por temperamento que es genético, temperamento y carácter fusionados hacen la personalidad de un temperamento bajito que simple y sencillamente no pueden llegar a ser los alfas que todos quisieran, están destinados a ser betas. Yo estoy completamente de acuerdo en que podrían ser el mejor beta de su generación o de su círculo, pero ahí es donde yo sí veo un punto muy delicado. Tratan de dar un positivismo global, o por lo menos hasta donde llega a su alcance. Todos pueden a la chingada, todos pueden tragarse el mundo, y lo siento, pero no hay suficiente mundo para todos. Debemos aceptar a donde pertenecemos y tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos dentro de nuestro nivel. Claro, Eh, pero, eso, eso sí es muy cierto, por lo menos es lo que yo he observado. es cagado porque justo eso es ser alfa. O sea, aquí hay dos cosas y me voy a meter en algo que se llama la jerarquía sociosexual, que para los que me siguen de más tiempo, pues ya van saben más o menos qué pedo. Los que no, hay una playlist completa que se llama jerarquía. ¿Qué es la jerarquía sociosexual? Que es de donde vienen todos estos términos, ¿no? Voy a hablar un poquito de historia de todo este desvergue, no voy a tardar mucho. Esta cuestión del ser alfa y demás, uno, nace de los estudios pues, con lobos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que un zoólogo estudió el comportamiento de los lobos y entonces se dio cuenta que dentro de las manadas de lobos criadas en ambientes artificiales, es decir, aquellas en donde los lobos pues, están combinados con lobos de otras familias, pues sí había esta jerarquización, ¿no? Y entonces, pues los seres humanos coexistimos en ambientes generados artificialmente todo el tiempo, aunque no nos guste admitirlo. Entonces, por eso también se da esta jerarquización, pero esta jerarquización
tiene una naturaleza fractal. Fractal, para los que estudiaron en el CONALEP, implica que se repite a diferente escala de manera indefinida, tanto hacia arriba como hacia abajo. Hay una imagen muy bonita que se las pondría si las tuviera, que es la de la huella dactilar de Dios, todos la pueden ir a googlear, que es un fractal que justamente enseña cómo esta escala o esta imagen se va repitiendo 1, 2, 3, 4, así hacia arriba y hacia abajo, cada vez más chiquita y más grande. Entonces, punto número 1, justo mencionabas, no puede ser el más chingón de todo el mundo siempre, ¿no? No todos pueden ser el más cabrón del mundo. Y entonces ahí es justo en donde entra la definición de mundo individual de cada quien, que es algo que al menos yo personalmente estoy tratando de echar adelante muchísimo más claro, que es el hecho de decir, tú defines tu mundo, tú defines qué tan grande o qué tan chiquito es tu mundo. A lo mejor hay personas para quienes el mundo es el mundo, y hay personas para quienes el mundo es su familia, su círculo de amigos, ellos mismos. Y entonces el hecho de ser alfa y el hecho de asumir la responsabilidad de tu mundo implica eso, empezar por definir tu mundo, entender precisamente como tú lo mencionas, hasta dónde quieres abarcar. Ojo, hasta dónde quieres abarcar. Porque hay personas que a lo mejor pueden abarcar más, pero no quieren hacerlo. Son personas que dicen, güey, para allá yo sé que a lo mejor podría si quisiera, pero yo aquí, este es mi mundo. Entonces aquí es en donde yo meto la otra cuestión de los arquetipos junguianos, que es justo un curso que acabo de dar, que tiene que ver con los 12 arquetipos de personalidad y cómo generalmente las personas somos una mezcla de todos estos 12, ¿no? Tenemos generalmente un arquetipo central y 2 o 3 arquetipos secundarios que constituyen quiénes somos, ¿no? Entonces, y ahí tienes 7,000,000,000 de personalidades diferentes, lo cual implica 7,000,000,000 de caminos diferentes de ser alfa. Y entonces entender tu personalidad, entenderte a ti mismo y entender cuál es ese máximo potencial que tú puedes alcanzar contigo y generarte en ese camino, eso es lo que te hace alfa, ¿no? Sí. Y entonces hay personas que pueden, vamos a decirlo así, ya en esta escala fractal, ser, vamos a decir, no quiero decir más alfa porque pues no tiene tanto sentido, sino que en un grupo de personas asumen el rol de liderazgo frente a los demás, ¿no? Y entonces eso también carga con responsabilidades, eso también carga con otras cosas que justo no todo el mundo quiere asumir y no todo el mundo está en disposición de asumir y que no todo el mundo tiene que asumir, que eso también es una bronca que yo he hablado mucho con otro creador de contenido que se llama La Mente Más Brillante, que justo su con... Sí, por aquí anda. ¿Qué tranza, bro? Que justo él en donde se mete en problemas conmigo y peleamos es donde me dice, es que cuando tú dices que tiene que, ya no le estás dando posibilidad a la persona. Ya es como de, es esto y a huevo, y es un poco lo que tú estás diciendo, como de, güey, es imponer esta parte como de, güey, es esto a huevo, que no sé qué, ahí es en donde no estás contando el contexto individual de la persona, y entonces ahí es en donde yo propongo tomar en cuenta el contexto individual de la persona, enseñarle que claro que se puede comer el mundo, pero que tiene que definir el mundo y las limitantes de su mundo para podérselo comer. ¿Sabes qué? Creo que en ese punto estoy completamente de acuerdo contigo. Lo diversificaste, lo expandiste de una manera bonita, linda, pero es un conocimiento que tú dices, está en cierta playlist de mi tal, ¿no? Pero desgraciadamente ni tú, ni yo, ni ninguna persona que tenga, aunque sea 10 millones de seguidores, llega a todo el mundo. Porque es más, puedes tener 10 millones de seguidores y un video que subas no le va a llegar a los 10 millones. Le va a llegar a 2. O sea, la verdad es que esta parte de la información y la difusión de la información, pues es muy injusta. Pero entonces, la realidad es que creo aquí es donde ya van a converger nuestros pensamientos. Tú acabas de decir una manera muy bonita de cómo puedes llegar a ser tu alfa, la forma del alfa a la que tú puedes aspirar. Más o menos así lo entendí. Pero nadie dice eso. Bueno, a lo mejor tú lo has dicho, pero ¿cuántas personas más lo dicen? Yo no lo he dicho, por ejemplo. Lo entendí perfecto, pero no lo había visto desde esa concepción porque yo me centro nada más en el contenido de otras personas de la base lingüística, el significado lingüístico de alfa y ya. Porque así es como lo venden. Alfa, punto, sé el alfa, ya. ¿Qué es alfa? Es esto, chingó a su madre. Y ya entonces todos tratan de irse para allá.
Pero entonces creo que estaría muy bien generar una campaña de qué estilo de alfa puedes llegar a ser según tu perfil de personalidad, tu desarrollo, tu carácter, tu temperamento, y eso ya estaría muchísimo mejor, porque la gente busca el sentido de pertenencia. ¿Estás de acuerdo? Claro, claro, y eso es finalmente lo que termina construyendo comunidades. Exacto, si no todos pueden pertenecer al mismo club, no te vas a sentir cómodo. Entonces, digamos que hay los alfas azules, los alfas rojos, los cafés, los amarillos, los transparentes, los nudistas, lo que tú quieras. Y eso estaría muchísimo mejor como creación de contenido, para hacer que la gente empiece a poder, también para que ellos tengan la capacidad cognitiva de diversificar su punto de opciones. Porque si no es alfa, ya, chingó a su madre. Claro, que incluso, digo, hay soluciones más eficientes, aunque menos elegantes, que por ejemplo, no sé, por ejemplo, Peterson lo dice mucho en tema de mentalidad. Lo que él dice es, lo que te define como alfa es la mentalidad que tienes, y entonces da ciertos rasgos de mentalidad, y entonces eso le permite a cada persona decir, ok, ¿cómo yo desarrollo estos rasgos? Por ejemplo, yo manejo 3 pilares, ¿no? Punto número 1, autoestima, confianza y estoicismo, que son cosas como generales que cada quien introyecta. 2, proyecto de vida individual y trabajar activamente en él, que otra cosa es algo individual que tú generas y que vas generando. Y punto 3, la capacidad de poner límites o lo que yo llamo egoísmo sano, ¿no? Y entonces otra vez, cada quien pone sus límites a partir de lo que vive y entonces así es como se diversifica, pero estoy de acuerdo, o sea, generar esta parte también colectiva de decir, existen estas variantes de lo que puedes llegar a hacer y tú te puedes ir acomodando aquí, que de hecho justo esa es la idea detrás del curso que di de arquetipos, se llamaba Arquetipos Alfa, porque dice justo eso, o sea, junto con los chavos que se inscribieron en ese curso, lo que hicimos fue con base en la teoría de arquetipos, uno, identificamos cuáles eran los arquetipos que más los definían a ellos. ¿Sigues allá? Sí, Sí, ya aquí me... estoy. Ok, es Hola. que tu cámara se fue, pero eh, justo, o sea, lo que hicimos fue a partir de esos arquetipos, ya, definir cómo es que lo pueden, ahora sí que aderezar con la parte de los rasgos alfa. Y por aquí nos habían hecho una pregunta que guardé porque precisamente estaba muy verga, que es, pero si todos somos alfas, ¿qué pasaría? No tendría sentido, seríamos todos iguales, ¿no? Perfecto. Y justo ese es mi punto, justo ese es mi punto, porque, digo, va a salir mi lado chairo, no importa, para eso estamos. Este, hay algo que sí, en el lado como de socialismo llaman la distribución igualitaria de la riqueza, ¿no? La distribución equitativa de la riqueza, que es en tema de capital económico poder redistribuir el ingreso y que todas las personas tengan un ingreso justo. Yo por lo que abogo es por la redistribución equitativa del capital emocional, que es Ujú. ayudarle a todas las personas a generar el suficiente capital emocional de autoestima y demás en todo ese sentido. Y entonces justo cuando es como síndrome en la película de Los Increíbles que dice, cuando todos sean súper ya nadie lo va a hacer, pues sí, Ajá, cuando sí, sí, todos sí. seamos alfas ya no va a ser necesario tener una etiqueta porque todos ya sabemos qué implica ser. Y entonces viene la otra parte de la difusión del conocimiento, enseñar a través del ejemplo, ¿no? Si yo le llego a un chavo ahorita de 17 años, a lo mejor ese chavo va y se le acerca a sus compas y a sus amigos y a través de su comportamiento los güeyes dicen, no ma, pues este güey le está yendo chingón, yo quiero que me vaya como ese güey, ¿qué estás haciendo? Y luego esos impactan en 3, en 4, en 10 y así se sigue la escalerita de impactos, ¿no? Que creo que también es algo positivo hasta que llegue un punto en el que le demos la vuelta a la situación, que cuál es la situación de fondo, porque hay mucha gente que se ofende cuando dicen betas y sims y demás, pues la realidad, la situación de fondo es que la mayoría de los hombres no tiene autoestima, no Sí. tiene confianza, no tiene habilidades de desarrollo social, no sabe cómo sociabilizar en ámbitos, ya ni siquiera con mujeres, o sea, hacer amigos, güey. No sabes cuántos hombres llegan conmigo para preguntarme cómo hacer amigos. Sí, Y sí, entonces, te creo, sí te sí, creo. sí, clarísimo. Entonces, justo la idea es darle a todos los hombres las herramientas y desbloquear ese potencial que tienen para desarrollar esa parte y ya después nos preocupamos qué pasa después, ¿no? Es la pregunta del millón. ¿Qué pasa si todos el día de mañana amanecemos con $1 millón? A lo mejor otra vez los ricos se hacen ricos y los pobres pobres. Y resulta que todo era un pedo de mentalidad. Y sí, es cierto, el pobre es pobre porque quiere, quién sabe. O a lo mejor resulta que no y que realmente todos generan riqueza y vivimos chingón. Pues lo mismo de este lado. Ya cuando llegue ese punto, pues ya nos preocuparemos después qué pedo. Ah, Pero exacto. No puedes tanto hay que llevarnos ahí. frente. O sea,
Así de sencillo, hay que preocuparnos por el problema que tenemos ahorita. Pero bueno, cerrando este tema y abordando otro, porque ya casi me tengo que ir, mi estimado. Perdón, es que es cumpleaños de un amigo. Arriba los compas. Me habías dicho que querías tocar el tema de verdades que destruyen y mentiras que construyen. Ah, sí, justo, ese tema está bueno. Aquí sí nos vamos a agarrar chido del chongo, güey. Ok, Pero, va. pues, o sea, vi el video y Ujú. creo que entiendo el punto, pero así como yo también dije mi pendejada en algún momento y luego la corregí, justo explica cómo está todo ese desmadre, güey. A ver, pues aunando un poquito en el tema para que la gente entre en contexto. Esta señora, a la cual le dicen, tuve un amante, me embaracé del amante, mi amante me dijo que lo abortara, lo mandé a volar, y esta señora a la que le están pidiendo consejo le dice, pues tú, chitón, cállate, no le digas nada a tu esposa, porque le dice, mi esposo es muy buena persona, ¿no? Y esta señora le dice, cállate, no digas nada, que tu esposo crea que ese hijo es de él, este, silencio sepulcral, sepulcral, no semisilencio, silencio a voz, no, silencio sepulcral, este, y ya, y que la vida siga su curso. Entonces, fue muy chistoso porque a mí me mandaron ese video a un grupo y en ese grupo todos decían, no, qué poca madre de señora, este mundo cada vez está peor y la chingada. Y yo así, ¿no? Entre todos los comentarios con mis deditos así de, pues es que yo estoy de acuerdo con la señora. Entonces, ¿qué te pasa, Román? La chingada, no sé qué. Y me dicen, sería algo que digas en un video. Y yo, papá, ahorita te hago tu video, güey. Y ahí fue cuando lo subí. Obviamente me atacaron como no tienes una idea. No, 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 no. Decían, entonces tú mientes. Dije, no, me perdonan, pero yo También no pones de miento. Es pecho. algo muy chistoso. Yo estoy en contra de las mentiras, pero veo la objetividad de las cosas. ¿Qué fue? ¿Cuál fue mi punto? Yo dije, sí, pues que le mienta, que el señor se muera con la mentira de que su hijo era su hijo, aunque no lo fuese biológicamente, que fuese padre de crianza. Y así, ¿por qué? Muchos decían, es que no, esa mujer debe acatar la responsabilidad y consecuencias de sus actos. Y yo, ¿según quién? Porque decían, es que eso es inmoral y eso es antiético. Y esto es muy nihilista de mi parte y me gusta, pero les digo, a ver, Alex, ¿me harías un favor? Ahorita te voy a pedir un favor, ¿me lo harías? Depende. Ok. ¿Tú eres una persona moral? ¿Te consideras una persona de moral fuerte? Sí, Sí, ok, muy bien. Hazme un favor. Quiero que vayas a donde tengas tu moral, la pongas en una bolsa, me pongas 2 kilos de moral, por favor, y me la mandes. claro, ahorita mismo. Rápido. En corto. Sí, no, o sea, no puedes. La moral es algo intangible, la moral es un constructo, la moral es un sistema filosófico el cual ha ayudado al ser humano a poder tener un avance y una estructura social. Estoy de acuerdo. Pero al final de cuentas es un invento que el ser humano se sacó de donde más le convino. No es tangible. Entonces dije, a ver, pros y contras de decirle la verdad al esposo. Contras. Un hombre herido, un hombre sumamente herido, que va a tener una cicatriz emocional de por vida, porque no solamente lo engañaron, hubo un producto de ese engaño. Una familia destruida, una mujer que va a ser madre soltera y mandada a la lista del paro. O sea, una madre soltera que va a estar buscando cómo hacerle. Otra madre soltera a la lista. Un niño que no va a tener papá ni por este lado ni por el otro. Un niño sin padre con una madre soltera. Familia destruida, egos, autoestimas, relaciones completamente... O sea, yo no le veo un beneficio de construcción. Yo no sé en qué parte de la verdad hay una fertilidad. Al Ya. menos que sea el 1% de personas
que digan, ay, sí, mi amor, ¿sabes qué? Te perdono. Y ¿sabes qué? Ese niño, que es la semilla del cuerno que me pusiste aquí, lo voy a amar y querer con todo. ¿Ha de haber gente en algún punto del planeta? Sí. Pero ¿hacia dónde nos vamos? O sea, si hay 80% de posibilidades de que un número ganador salga, no le vas a apostar al 20%, le vas a apostar al 80%. Ok. Y de la mentira. ¿Qué sale de la mentira? Esa familia va a tener más posibilidades de estar unida. ¿Por qué digo más posibilidades? Pues porque otro problema completamente aferente al que estamos hablando podría surgir y causar un divorcio. Pero hay más posibilidades de que ese matrimonio funcione, se mantenga unido. No vamos a tener a una madre soltera en la lista del paro. Un niño va a crecer en una familia integrada con un núcleo familiar. El padre, digo, no conocemos a la persona, estos ya son supuestos porque no conocemos al hombre en sí, pero el hombre muy seguramente va a ser papá, va a querer al niño, va a decir, no mames, a huevo, voy a ser papá, no, digamos que es un hombre que quiere ser padre, va a darle amor, crianza a un infante que no tiene la culpa de la infidelidad de la mamá y no tiene por qué pagar ningún tipo de consecuencia por los cascos ligeros de la madre, porque el niño no tiene culpa en nada, ¿estás de acuerdo? Entonces, muchos dicen, es que la verdad siempre se sabe. No es cierto. Las mentiras que funcionaron son de las que no te enteraste y por eso no puedes hablar de ellas. Ya, ok. Ese es mi punto. O sea, tal cual es mi punto, dejando de lado, es que la moral y la ética y no sé qué yo, bueno, o sea, si tú vives de moral me parece poca madre, pero en este punto la moral y la ética no estarían construyendo nada, estarían destruyendo. Ya, mira, ahí te va. O sea, justo evaluar pros y contras necesariamente implica una moral subyacente. Yo siempre Ujú. les digo, bueno y malo está en referencia a algo, ¿no? Y entonces, el hecho de decir realmente aquí, estos son los pros y estos son los contras, implica que hay una moral de por medio que te permite a ti decir esto es bueno y esto es malo, para Ujú. empezar, ¿no? Entonces, justo decir, hay que dejar de lado la moral, pero yo voy a usar la mía para decir pros y contras, pues entonces ahí ya caemos como en esta parte como de incongruencia dentro del argumento. Entonces, punto uno. Punto dos. Aquí, por lo que yo acabo de escuchar que estás mencionando, estás ponderando como algo positivo el desarrollo de la familia, ¿no? El hecho de que el infante tenga un ambiente familiar nuclear en donde pueda crecer y desarrollarse. Y yo considero que todos los infantes necesitan tanto figura paterna como figura materna para desarrollarse de manera sana. Ahora, Sí. ¿cuál es la cuestión aquí? Que, punto uno, esa decisión de generar esa familia nuclear de entrada no es conjunta. Porque de entrada el vato, ahora sí que literalmente el vato ni siquiera tiene fe en ese entierro. Él no decidió esa familia, porque ni él está decidiendo esa familia porque el hijo no es suyo, ni el amante está decidiendo la familia porque no se quiere hacer cargo. Entonces, quien está realmente generando todo el peso de la decisión es la mamá. Y Sí. entonces, ahí es en donde yo tengo mi problema con esta situación, porque yo precisamente considero que uno, sí hay que enseñar a hacernos responsables de nuestras decisiones. ¿En qué sentido? Y esto pues va a venir añadido, pero ahorita van a ver de dónde sale el punto. Por ejemplo, yo soy una persona que está a favor de la toma de decisión con respecto de la interrupción legal del embarazo. Yo creo que si una persona no, si una mujer no quiere ser mamá, no se siente preparada para ser mamá, no es de a huevo obligarla a ser mamá. Por consiguiente, también considero que tampoco se tiene que obligar a los hombres a ser papás si no quieren serlo. Y si no están en las condiciones de hacerlo, ¿no? Que incluso hay muchas mujeres que ahorita me van a funar y van a decir, ¿qué? Pero el abandono parental, sí, hija, está penado por ley, es un delito, güey. Terminas Ajá. en un padrón de deudores, güey. Entonces, así que digas, puta, ¿no? Entonces, digo, para empezar, ¿no? Ahora, esto me lleva al siguiente punto. Una de las cosas que yo promuevo, que no las digo mucho, pero las he soltado en un par de ocasiones, tiene que ver con la obligatoriedad de pruebas de paternidad con respecto de registro civil. ¿No? Y este es un tema que me va a generar un pedote. Sí, a huevo. Esa misma cara me hicieron un par de citas, no volví a saber de ellas, Tú güey. quieres ver al mundo arder. Sí, a huevo, y además voy a ser diputado, entonces van a oír de esa iniciativa algún día. Pero justo, ¿por qué?
porque ahorita lo podemos decir muy chusco, ¿no? Y es algo, es incluso un mito, es que es hijo del lechero, es no sé qué del lechero. Sí. Hay muchos hijos del lechero que están precisamente derivados de eso, un chingo. Y entonces justo, si estamos abogando precisamente por darles a la mujer esta capacidad de decisión y con ella la responsabilidad que asumen, porque obviamente entendiendo que la decisión no es sencilla, también creo que hay que darle a los hombres esa capacidad y ese desarrollo. Ahora también justo mencionas esta parte de que el hombre puede llegar a sufrir por enterarse de la mentira. Y bueno, puede que sí, puede que no, eso ya es independiente, ¿no? Pero yo considero que es muchísimo más positivo que el hombre en ese momento sufra lo que tenga que sufrir con respecto a arriesgarse a relacionarse con una persona que encuentra en la mentira un mecanismo de evasión de conflicto. Porque ahí es en donde entra mi otro pedo. Es decir, si una persona miente para evadir un conflicto chiquito, es muy probable que use la misma lógica para evadir un conflicto grandote. Y una persona que ya lo haya hecho con uno grandote, pues también lo podrá hacer con uno chiquito. Y entonces ahí lo que estamos viendo es precisamente cómo estamos abonando a generar todo un contexto y un ambiente que permite que las mujeres no se hagan responsables de sus decisiones, porque pues tienen colchones. O sea, no son las mujeres, hombres que tienen segundas, terceras, cuartas familias. Pero las igual mantienen, güey. Esa es justo la parte de responsabilidad que se permea en los hombres. Por ejemplo, dicen, ¿no? Lo que dices de las casas chicas es cierto. Hay hombres que tienen 2, 3, 5, 6 familias y lo cabrón es que no hace falta el pan en ninguna. Y yo digo, señor, ¿me enseña administración, por favor? Porque yo ya no tengo arroz. Digo, no, en buen pedo. Y sí, ¿no? El señor tiene trabajo de albañil y 3 casas y dices, oh, la verga, ¿no? ¿Cómo chingados hace? Entonces, esa es una. Otra, la parte de justo los padres de crianza, ¿no? Mujeres que terminan divorciándose y que entonces pues encuentran a un hombre que pues a lo mejor no podía tener hijos o no, digo, fisiológicamente, o no encontró con quién tenerlos y decide asumir la responsabilidad agregada de la familia junto con la mujer, junto con los pollitos. Y entonces es justo eso, ¿no? ¿Te gusta la gallina? Pues viene con los pollitos, ¿no? Y chíngate. Entonces yo sí considero que hay todo un sistema que promueve como esa responsabilidad masculina, que hay hombres que no la quieren y no la asumen, ¿no? Que se hacen, pero pendejísimos, güey, pendejísimos, y son, no voy a decir groserías porque TikTok me va a banear, pero... pendejo. Sí, claro, porque no es tu cuenta, ¿no? Pero justo, o sea, yo sí creo que a los hombres sí se les impulsa muchísimo más a asumir esa responsabilidad y luego entonces el hecho de ofrecer esta posibilidad de los hombres de decir, güey, pues yo también puedo decidir si quiero o no y darles el conocimiento, porque también esa es otra que yo considero que es importante, darles pues las mayores herramientas de conocimiento para decidir esa parte, pues es vital. O sea, el hecho de que el hombre sepa y diga, ok, no es mío, quiero aún así, es una decisión muchísimo más informada y más construida que el hecho de decir, pues es tuyo, aunque seas negro y él sea güero. Es que abueleó. Mira, estoy de acuerdo contigo. Muchas personas creen que yo apoyo las mentiras. No, yo solamente dije objetivamente, casi a nivel matemático, pros y contras de decir la verdad o decir la mentira. Todo lo demás entra en subjetividades, porque la moral es subjetiva. Y, ¿cómo se llama? Y supuestos. Porque dicen, ¿y qué tal si el hombre no quería ser padre? No, no podemos entrar en supuestos. Debemos trabajar en este caso, específicamente en este caso, con la información que se tiene. Claro, pero justo, o sea, el hecho de decir que el hombre puede llegar a sufrir también es un supuesto, ¿no? Entonces, más que contra, también es un supuesto. Es un supuesto muchísimo más tangible aunado a la situación y no decir, es que qué tal si no quieres ser padre, no lo sabes, pero sabes que si una persona es engañada por su pareja con un cuerno, eso es muchísimo más factible que digas va a terminar siendo lastimada. No es un supuesto irreal o no es un supuesto sacado literalmente de la oreja. No, es un supuesto basado en la lógica de la situación. Pero justo, siguen siendo supuestos. Y justo cuando decimos que tratamos de abordar la situación con objetividad, final de cuentas lo que estamos haciendo es caer en morales, ¿no? O sea, digo, creo que es muchísimo más rico justo asumir esta parte de decir, por ejemplo, yo, Alex, mi moral es basada en responsabilidad individual, ¿no? Y entonces justo, Román, la moral que estás proponiendo es
pues abogar por el desarrollo de la familia nuclear. Ojo, no es Y que una el sea mejor que la niño, otra, ¿no? O sea, no es que una sea mejor que la otra, sino simplemente sí, son no, morales contrapuestas. Y partir exacto. desde ahí, lo que nos ayuda es muchísimo más pues que la gente a final de cuentas tome esa decisión con base en eso, ¿no? De decir, pues yo quiero abogar también por la familia junto con Román, o yo prefiero abogar por la responsabilidad individual con Alex. Y ya la gente ponderará pros y contras de uno y de otro con base en esas morales, ¿no? Creo que eso es también parte del, pues ahora sí que del debate de fondo, más que de agarrarnos nosotros del chongo, ese es el debate de fondo de la situación, o sea. No, y sabes que no, este tema evita, al contrario de muchos otros temas que sí se prestan a que nos podamos agarrar de la greña, este no, este específicamente no se puede. Si eres una persona que es de moral arraigada y visceral, obviamente mi punto de vista te va a causar mucho conflicto y va a hacer que tengas una bella efervescencia aquí. Si eres una persona que escucha y sabe tener un análisis del discurso, va a entender mis puntos. Yo no estoy diciendo que mi punto sea correcto moralmente, estoy diciendo que a nivel matemático social hay pros y contras. Yo no apoyo las mentiras, no las apoyo. Soy una persona que se ha sometido a la consecuencia de su mentira y admito que de no haber dicho lo que he hecho, muchas cosas en mi entorno seguirían muy bien y bonitas y mis verdades destruyeron cosas. Esa es la realidad. No todas las verdades solamente porque la sociedad tiene, y esto es real, la sociedad se quiere sentir en un super yo permanente haciéndose sentir los Capitanes América. Muchos ahorita empezaron a decir cuanta cosa en los comentarios. Ay, Román me caía bien, ahora resulta que es inmoral y que le gustan las mentiras. Por favor, tú nunca has mentido. Todos estos No, canijos están hace rato comentando. dije que tenía 15 años, pero justo, o O sea, sea, justo creo que el punto de fondo que hay es cuando mencionas como esta parte como del cálculo matemático y justo ahí en donde no cuadra es eso, porque ¿de dónde sale el cálculo matemático? Pues sale de una moral subyacente, ¿no? Y entonces, pues al final de cuentas todos partimos de juicios morales, o sea, cuando decimos esto es positivo y esto negativo, hay moral de por medio, así, sí. tal cual. ¿No? Y justo, de hecho, una vez vi un live de Guarelena, no sé si lo ubicas, es una creadora de contenido, algunas cosas me gustan, es interesante escucharlo, donde hablaban precisamente de la objetividad de la moral, si la moral era objetiva o subjetiva. Yo lo Ajá. que propongo, y me voy a robar la palabra de Roberto Martínez, es que es intersubjetiva, es decir, en conjunto nos ponemos de acuerdo para decidir lo que es moral o lo que no es moral como sociedad. Y esa moral intersubjetiva cambia de comunidad a comunidad. Y eso es lo que nos permite, pues sí, diferir y diverger con respecto a lo que es bueno o lo que es malo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si los extraterrestres, que ese es uno de los grandes debates con la vida extraterrestre, es decir, esos güeyes no van a compartir nuestra moral, güey. A lo mejor para esos güeyes es normal comer bebés, cabrón. O sea, ¿qué Ajá. pedo, güey? Entonces, justo, asumir y entender que todos partimos de juicios morales es como primer paso, ¿no? Decir que tenemos como esta parte como pues más objetiva cuando hacemos juicios de bueno o malo, es un poco como tratarnos de separar de nuestra propia moral. Entonces yo creo que Eh, más que hay que asumirla y decir, pues sí, estoy partiendo de un juicio moral. ¿Y cuál es el pedo? Pues el pedo es que mira, a ver, el asunto es que con lo que yo estoy peleado justamente con este tema de mentir o no mentir, es que la gente le encanta ponerse en una situación políticamente conveniente. Así es la gente. Hasta que los pones en una situación, ay, mira, pues como que mentir no estaba tan mal. Lo que pasa con mi punto de vista es que la gente hace confrontación con su propio lado oscuro, si así lo quieres ver, y les causa conflicto y no les gusta admitirlo. Es como decir, yo sí soy moral y esto y lo otro, pero insulto gente. Yo estoy en contra de la mentira, pero le robo dinero a mi mamá de la cartera. Yo sí estoy en contra de la mentira, pero me gusta hacer bullying. O sea, es una tarugada. Muchas personas se quieren mantener en su posición moralmente correcta y políticamente correcta. Y ahí es donde llego yo, los confronto y a mí me encanta hacer eso. Pónganse de frente y díganme que realmente pueden aventar la primera piedra. Yo no estoy haciendo nada malo, solamente estoy poniendo hechos, hechos supuestos. Porque conozco
relaciones que están basadas en una mentira y ya llevan 15 años de continuidad en su relación, ¿eh? Todo porque obviamente yo guardo chitón. Pero la relación ahí sigue y están comprometidos y se van a casar. ¿Dónde está lo malo? El hombre es feliz y mis amigas están porque curiosamente las infieles han sido mis amigas. Ese es otro tema, pero, o sea, No el hombre, la mujer. justo, o sea, y algo de lo que mencionas que justo también es parte de lo que me fundaron, es cierto, que es el hecho de cuando uno dice algo que no es políticamente correcto, ahí va precisamente la gente a decir, ay, no, y se escandaliza y todo el desmadre. Pero justo ahí son dos cosas distintas. Por ejemplo, tú puedes decir, en la realidad esto es lo que está pasando, ¿no? Que es lo que dijimos hace rato, que hay muchos hijos del lechero. Ese es un hecho. O sea, hay relaciones que están basadas en mentiras, es un hecho, güey. Hay matrimonios, hay hijos que no son de papás, eso es un hecho, ¿no? Y otra distinta es cuando promovemos que se mantenga el estatus así, ¿no? Que es justo ahí en donde marcamos como las líneas de decir, ok, y yo reconozco que ese es el hecho ahorita, que hay relaciones que se han mantenido décadas basadas en mentiras. Y justo, mi punto es... Se mueren. Y se mueren y nadie se entera. Y justo mi punto es, yo desde mi moral, desde mi perspectiva moral y desde la moral que comparto con muchas otras personas, es decir, no lo vale. O sea, es preferible que una persona se entere y sufra un rato y mejor construya desde otro lado y ya después vemos qué pedo, ¿no? Porque, y es justo eso de las otras cosas, ¿no? Decir, una relación solamente porque es larga es exitosa, no creo. Porque incluso a lo mejor si el hombre no lo sufre, pues quizás a lo mejor la mujer sí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la pinche culpa de decir, güey, no mames, es que no se parece, güey. Esa es la cuestión. Todos dicen que pague las consecuencias de sus actos. Esa puede ser una consecuencia. Cargar con la cruz de la culpa. Porque cuando tú, y esto es algo muy cierto, cuando tú le dices a tu pareja que le fuiste infiel, en primera te limpias en alma y en segunda transfieres la culpa. Si esa persona decide perdonarte la infidelidad, automáticamente te estás poniendo en una posición moral superior a la del otro. ¿Por qué? Porque si el otro llega a decir, es que tú me pusiste el cuerno, si eres inteligente, vas a decir, tú me perdonaste. Yo te fui sincero o sincera y tú decidiste perdonarme. Y el perdón es borrón y cuenta nueva. Y el otro... No, espérame, ahí sí no. O sea, perdón, o sea, ¿qué es resentimiento? No, es que justo, o sea, el hecho de perdonar a alguien no implica mantener la relación. No, que esa es otra cosa que yo también enseño. No, estamos hablando de te perdona y siguen. Ah, bueno, ese es otro caso, ahí sí ya también se deja, ¿no? Pero ese es el caso específico donde el vato, pero no, sí. O sea, justo también es enseñar la otra parte, de decir, güey, si vas a perdonarla, pues es justo para tú liberarte de ese sentimiento, pero no la aceptes de regreso, papi. O sea, también, es que son muchas cosas que tenemos que enseñar de manera simultánea para que todo el sistema en conjunto jale, ¿no? Entonces, eso es lo que lo termina haciendo complejo, que luego avanzamos tantito acá, pero entonces empieza a desparramar de este lado y es como, no, espérate, y de este lado también, y luego así. Entonces, pues creo que ahí es en donde justo tenemos todas las áreas de mejora, ¿no? Para precisamente construir todos esos sistemas en donde nosotros, pues uno, desarrollamos relaciones sanas, ¿no? Que ese es creo que el punto central de todos, desarrollar relaciones sanas. Dos, aprender también y eso también es algo muy, muy estoico, que es aprender también a sufrir a veces por mantener esta cuestión como de felicidad o de placer o de comunidad permanente, pues uno precisamente se expone a ciertas cosas. Hay gente que ni siquiera es necesaria que le mientas, porque se autoengaña. Entonces, es también enseñar a la gente y decirle, güey, sufrir un rato no está mal, güey. O sea, te va a doler, va a ser cabrón, pero también es parte de la vida hacerlo. Es como sí, es como una inyección, pero estamos hablando solamente de un lado de la situación, donde engañan a la persona y la persona decide perdonar, pero terminar con la relación. Y pues ojalá todos fueran así, pero la realidad es que hay personas que dicen, órale, te perdono. Y seguimos en la relación y siguen en la relación con un rencor y un enojo constante y cuando pueden sacan la culpa, sacan el enojo y dicen, es que tú me engañaste y demás. Entonces el otro te
técnicamente y teóricamente ya está libre de culpa porque fue sincero o sincera. Claro, y eso aplica de los dos lados, ¿eh? O sea, tanto mujeres como hombres la aplican. Sí, 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 no. Yo se lo he escuchado a más amigas que amigos decir, güey, pues me puso el cuerno, pero me dio un cheque en blanco. ¿Para hacer qué? ¿Quién sabe? Pero cuando yo haga mi chingadera, pues ahí está el cheque en blanco de decir, pero yo te perdoné este pedo. Ajá. Entonces, como, ¿no? Pero justo, o sea, y es de nuevo, precisamente por lo que me fundaron, o sea, las cosas son así, ¿no? Esa Sí. es la realidad, son así. Queramos que sigan siendo así, pues la realidad es que no. ¿No? O sea, es preferible evolucionar como sociedad a un estado diferente en donde ya no tengamos que preguntarnos sobre estas cosas, pero justo es el estado de las cosas donde estamos ahorita y hacia dónde queremos llegar, hacia dónde apuntamos llegar, son dos cosas distintas que también necesitamos diferenciar, ¿no? Y todos necesitan diferenciar, porque si no, luego a veces uno dice algo y la gente entiende otra cosa o al revés, y precisamente caer en el punto de decir, güey, pues el mundo está de la verga ahorita, pero no por eso el mundo siempre va a estar de la verga a futuro. Es que ahí creo que es la parte donde tú y yo ya partimos a diferentes lados, ¿no? Porque, por ejemplo, por tus palabras, quiero suponer que tú sí luchas por un mundo mejor, ¿no? O sea, porque las cosas sean mejores y demás. Yo te voy a ser sincero, como el mundo de mañana no va a ser el mundo en el que estoy yo, sinceramente me vale 3 kilos. Entonces, yo soy muy nihilista y hasta cierto punto existencialista, donde me quedo donde estoy y trabajo con lo que tengo en el presente. Hay gente que quiere trabajar para crear un mundo mejor. Yo, está de huevos, le dejo esa chamba a esas personas como a ti. Yo trabajo con lo que se vive ahorita, con lo que se vive hoy en día, para que la gente pueda tener la mayor paz y estabilidad con las situaciones que estamos viviendo ahorita, porque es muy bonito decir hay que generar cambios para que el mundo de mañana esté poca madre, pero mientras los pendejos que se joden ahorita somos nosotros y el público. Entonces, Claro. esta parte creo que sí, ahí sí ya tenemos Sí, cada ya uno vemos. su tarea, su Sí, tarea. Yo prefiero que las personas lidien con el caos porque vivimos en un mundo caótico con una capa de moral e idilismo sobre del caos. Y por eso queremos decirnos es que somos buenos y somos esto y somos morales y somos éticos. Y no, vivimos en un pinche mugrero impresionante. Y si algún día ese mugrero se limpia, yo voy a estar muy feliz en el infierno o en el cielo, o si no hay nada, no lo sé. Pero mientras yo prefiero que las personas de hoy en día encuentren la paz y voluntad y herramientas emocionales de poder lidiar con las cosas que son reales, tangibles y crudas de nuestro mundo caótico. Esa es la parte que yo quiero abogar. ya. Claro, y justo creo que ahí también, y creo que los puedo volver a unir, o sea, es el hecho de decir, y digo, a lo mejor aquí ya es metafísica pura y dura, pero a Ajá. final de cuentas, el tiempo, si así lo queremos ver, pues realmente no es más que la forma en la que lo percibimos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo sí considero que lo que hagamos hoy impacta no solamente en hoy, sino mañana también. Y entonces, justo es eso, a muchos nos va a tocar tragar mierda, y yo lo he dicho públicamente en más de un live, o sea, yo no voy a ver un mundo sin Sims, no me va a tocar, probablemente a mis hijos tampoco les vaya a tocar, Y si es pero ir, o sea, y quién sabe si vaya a existir, ¿no? Pero, o sea, precisamente es esta parte como de ir abogando en el presente por lo que vamos construyendo hoy y que a final de cuentas van a ser las bases del futuro. ¿No? Al final de cuentas es esa parte de interrelacionalidad entre lo que hacemos hoy y las consecuencias que percibimos a futuro. Entonces también creo que esa parte que tú mencionas de trabajar hoy con lo que hay ahorita, súper importante, cabrón. Súper importante, porque sí, mientras, si nada más estamos viendo hacia arriba, pues a qué hora estábamos viendo hacia lo que tenemos enfrente. Y si nada más tenemos enfrente, pues a qué hora vemos en lo que hay arriba. Y entonces el hecho de entender que hay personas que se enfocan en lo que hay enfrente y personas en los que se enfocan en lo que hay arriba y personas que se enfocan en lo que hubo detrás y personas que se enfocan en todo, pues bueno, eso ya está muy chingón. Que a final de cuentas por eso somos 7,000 millones, porque no todos hacemos lo mismo y todos tenemos que enfocarnos en nuestras áreas de especialidad. Pero bueno, dijiste que nada más un ratito y ya nos quedamos aquí casi otra hora, güey. no, no, de hecho me llegó un mensaje de mi compa así, sí vas a venir, y yo, bueno, pues ya estamos aquí. No importa. Pero y fíjate que justamente que esto que acabas de decir, y ya para cerrar el tema, creo que eso es lo bonito
de la plataforma, porque el conocimiento que tienes tú, la gente lo puede agarrar, luego irse a mi perfil, el conocimiento que doy yo, la gente lo puede agarrar y obtener lo mejor de cada uno y así hacer su propio criterio. Y así, como decías, ser el alfa al que puedes aspirar, no al que quisieras, al que puedes aspirar, que es muy diferente. Eso es con lo que yo quisiera cerrar este tema. Bien, entonces, pues sí, digo, creo que pues con eso ya tocamos los dos temas. Digo, no sé si ya te quieres ir o la reventamos hasta las 10 porque si sí, pues No, todavía. ya, que si no, mis cuates me van a decir, ay, prefieres a tus seguidores y el TikTok nuevo. Bueno, Claro, voy a bien. tener que irles diciéndoles que tenía diarrea. Sí. Nadie pregunta cuando dices que tienes diarrea. Pues Sí, bueno, muchísimas gracias por estar por acá, Román. Digo, ya esta era una colaboración que ya teníamos pendientes desde hace un chingo. Digo, la vez pasada teníamos que temas, bueno, todavía tenemos temas pendientes de machismo, alto valor, tenemos varias cosas ahí todavía en tintero que ya, valores platicaremos. que tocar, Sí, cañón. sí, sí. Pero pues bueno, pues muchísimas gracias por estar acá, hermano. Y pues espero que pronto volvamos a platicar y podamos volver a contraponer puntos de vista. ¿Va? Completamente de acuerdo. Hermanito, te mando un gran abrazo y nos estamos viendo. Perfecto. Ah, Bye. ¿cómo sacarte de aquí? Yo Ah, me pues